Soy el pastor Juan José Gil. Muchos hermanos se preguntan, bueno, pero exactamente, ¿qué es el remanente? ¿O cómo podemos saber, cómo podemos tener claro si somos del remanente, ese remanente del que hablamos, ese remanente del que la Iglesia o gran parte de la Iglesia de vez en cuando menciona y de alguna forma para decir que todos somos el remanente? Pero realmente, ¿cuál es el remanente que Dios está buscando? Es decir, ¿cuáles son aquellos, como leemos en Mateo 24, cuando nos habla de las grandes pruebas, las grandes tribulaciones, y entonces nos dice que más el que persevere hasta el fin, ese será salvo? Es decir, ¿quiénes son aquellos que realmente están dispuestos a perseverar hasta el fin, a costa de lo que sea? Sin importar si es que tienes que dar tu vida o que tienes que dar tus propiedades o que tienes que salir del sistema, tienes que olvidarte de tu identidad, digamos, del mundo, porque tú tienes otra identidad, tú tienes una identidad que tú consideras que es realmente tú, que se corresponde con tu posición espiritual. Estamos hablando de realmente cómo podemos reconocer o reconocernos si somos el remanente. Es decir, si somos aquellas personas que van a perseverar hasta el fin, aquellas personas que van a menospreciar a la bestia, menospreciar la marca de la bestia, porque no quieren pertenecer al sistema, no quieren pertenecer a un mundo que sabemos, como dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, que está bajo el maligno. Y hace una separación ahí en esa escritura. Dice, nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando dice nosotros somos de Dios, para mí está hablando del remanente. Dice, bueno, pues todos los que creemos en Dios somos el remanente, pero eso es así. Por eso yo quiero ir a la escritura. Fijaros, estoy con la Biblia abierta en Ezequiel capítulo 34. Mira mi palabra de Dios diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿Ves? Aquí está poniendo claramente esa división entre los que se suponen que sirven a Dios o que en nombre dice que ellos son los siervos de Dios, y aquellos que realmente están sufriendo porque están siendo manipulados, están siendo abusados, están siendo explotados por estos otros. ¿Y cuál es la consecuencia? Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Así que el remanente tiene una característica, y es que sufre violencia, sufre abuso y se dispersa. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, sigue diciendo, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Vivo yo, ha dicho el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas
y las reconoceré. Fíjate cómo Dios se implica hasta este punto para decir que Él es el que va a reunir, el que va a recoger, el que va a aglutinar, a transformar en un rebaño a todos aquellos que están dispersos. Y están dispersos porque ha habido una confusión en el rebaño. Los pastores no han sabido cuidar a ese rebaño. El rebaño ha sido dispersado. ¿Y quién ha perseverado finalmente? ¿Quién ha pasado la prueba? Bueno, pues lo que Dios dice es lo que el Señor nos dice. Yo mismo iré a buscar a esas ovejas. Fijaros lo que dice en Juan capítulo 10. Es muy interesante porque ahí encontramos a Jesús que está presentándose como el Señor que viene a recoger a las ovejas. Y las palabras textuales que él va a decir es esta. Estamos en el capítulo 10 de Juan, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Te das cuenta cómo es Jesús quien viene a cumplir esta escritura? Yo mismo, dice, iré a recogerlas. Es Jesús el que viene buscando a sus ovejas. Y él mismo va a decir, como leemos en Juan 6, es el Padre quien me las da. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no las trajere. Las ovejas del remanente somos aquellos que escuchamos la voz del Padre y nos conduce esa voz hasta Jesús. Pero no solamente para escuchar una predicación, no solamente para poner un sermón, una inspiración. Va mucho más allá. Es a seguirle. Es a buscar el hacer su voluntad. Es el escuchar la enseñanza y aprender como discípulos a poner en práctica esa enseñanza. Es el reconocernos que estamos en su escuela y que cada día cuenta, porque no se trata del momento en el que estamos congregados o no se trata solamente del momento en que hemos recibido una gran inspiración. Se trata de que hemos asumido lo que somos. Somos discípulos de Jesús. Y ese compromiso es de por vida y va a afectar a toda nuestra vida. Va a afectar a cada movimiento. Va a afectar a cada cosa que escuchamos. Va a afectar a todas nuestras decisiones, porque hemos decidido, nos hemos comprometido a que Él es nuestro Maestro y nosotros somos suyos. El mundo entero se está perdiendo. Se está perdiendo por la sencilla razón de que no escuchan la voz. Y eso les conduce a la perdición. Entonces tiene que haber un momento, si quieres saber si eres parte del remanente, tiene que haber un momento en tu vida en que te paras porque estás escuchando la voz. Y estás diciendo, sí, Jesús es la verdad. Jesús es a quien tengo que seguir. No se trata de seguir una denominación o seguir un estamento religioso o seguir unos rituales o seguir un... No es la estructura. No es la institución. Es Cristo. La diferencia la hace Jesús. Es a Él a quien seguimos, no a una institución, no a un estamento. Es a Cristo con quien nos hemos comprometido para que Él sea nuestro Maestro y nosotros seamos sus discípulos de por vida. Fijaros en el capítulo siguiente, porque algunos dicen, bueno, pero está hablando de las ovejas de Israel, se trata de recoger a Israel. Y ahora fijaros cómo Jesús está diciendo, ahí mismo en el capítulo 10, también tengo otras ovejas que no son de este redil, pero también las voy a juntar conmigo.
Y entonces en el capítulo 11, después de la resurrección de Lázaro, se va a formar un complot en el Sanedrín, en el Parlamento judío, para decidir que tienen que deshacerse de Jesús. Y aquí está narrado, y dice, entonces los principales, estoy en el versículo 47 de Juan 11, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Fíjate lo que añade. Lo añade el discípulo Juan, que está escribiendo esto. Versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación. ¿Te das cuenta? Sí, estaba dando su vida en Israel por su remanente en Israel, pero no solamente por su remanente en Israel, sino también, ahora lo viene a decir aquí, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Te das cuenta? No se trata de si eres del Israel de la carne o no eres del Israel de la carne. Es si eres parte del remanente. Y estos son todos los hijos de Dios dispersos. ¿Quién era aquel centurión que vino en busca de Jesús, que viene desesperado porque su criado está seguramente muriendo, y entonces le va a suplicar que venga, no, que sane a su siervo? Y Jesús va a decir que él va, pero él le dice, no hace falta que vengas, porque yo entiendo quién eres, yo sé cuál es el poder que tú tienes, y vengo en busca de ti, de tu palabra. Es suficiente con que digas una palabra para que mi criado sea sanado. ¿Sabes qué va a decir Jesús? En todo Israel no he encontrado a alguien con la fe de este hombre. Y entonces profetizó diciendo, os aseguro que en aquel día, refiriéndose al tiempo final, cuando Jesús regresara, en aquel día muchos vendrán del norte, del sur, del este, del oriente, para sentarse con Abraham, Isaac y Jacob. Pero los hijos del reino se quedarán fuera. ¿Te das cuenta que lo que Jesús prioriza para reconocer a su remanente es quiénes son aquellos que tienen esa fe, esa confianza plena? Yo sé quién eres, yo sé que Dios está en ti, yo sé que tú tienes el poder de hacer lo imposible, yo sé que tu palabra me basta. Ese es el remanente. Y no afecta solamente a tradiciones, rituales, porque alguna gente piensa, bueno, yo me he casado por la iglesia, a mí me va a enterrar, me van a dar el funeral en la iglesia, me he bautizado en la iglesia, he hecho esto y lo otro en la iglesia, acudo a la iglesia o diezmo o hago lo que sea por la iglesia, y todo encaja dentro de una serie de rituales que están bien. No estoy diciendo que esas cosas que has hecho estén mal. Lo que estoy diciendo es que no se trata solamente de eso. Se trata de un compromiso profundo de que tú sabes quién es Jesús y tú sabes que es a Él a quien tienes que seguir. No solamente para hacer un rito, sino para vivir todos tus días enfocado en Él, caminando con Él, porque sabes que solo en Él, no en la institución, solo en Él, no en Israel carnal,
No, solo en Cristo hay salvación. Y si eso no lo tienes claro, entonces no has entrado todavía a formar parte de su escuela. No eres un discípulo y por tanto no eres del remanente. Eres un observador o eres un fan. Te gusta Jesús, te gusta lo que dice y de vez en cuando lo escuchas, pero no estás comprometido con él. Esa es la marca del remanente. Y ese es el papel que él nos pone a nosotros. Es decir, profetizó que Jesús había de morir no solo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿No te das cuenta que lo que ahora somos como cuerpo de Cristo es la continuación de ese ministerio? Ahora estamos aquí precisamente para llamar al remanente a formar parte de ese rebaño final, que va a estar libre, va a ser liberado de todos sus opresores, que va a estar eternamente fundido, fusionado, unido a Cristo, que vamos a ser los herederos del reino, que vamos a estar juntamente con Él en esa relación estrecha, en esa unidad vital, en esa unidad corporal, vamos a estar para siempre. Entonces, espero que esto te ayude a entender qué es el remanente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del remanente? Sí, son los supervivientes. Pero somos supervivientes porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y eso nos hace supervivientes. Porque si hay que dar la vida por Jesús, la daremos. Y si hay que arriesgarse por librar a las ovejas del lobo, lo haremos. Y si hay que exponerse por la verdad, nos expondremos. Y si hay que decir las cosas como son, las diremos porque sabemos que la palabra de Dios es la única que realmente tiene el poder necesario para liberar. Os dejo con esta reflexión. Que el Señor os bendiga.